El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. Hermanos, la fe es gratuita. Dios nos la ha dado para que nosotros la compartamos, para que demos a conocer las infinitas maravillas de Dios realizadas en Jesucristo. Y eso se hace con una vida santa y con un deseo constante de transmitir las enseñanzas de Cristo. Hoy encontramos en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4. Cómo San Pablo nos invita a reconocer la fe de Abraham. Cómo Abraham le creyó profundamente a Dios y creyó contra toda esperanza. Aun cuando él no veía con claridad hacia dónde tenía que dirigir sus pasos, él se lanzó a la aventura de ir tras Dios. Dios le pidió que dejara su tierra y su patria y se fuera al lugar que él le mostraría. Y él creyó contra toda esperanza. Aun cuando no tenía certeza de lo que Dios le pediría, él le dijo sí a Dios. Sabemos por el libro del Génesis cómo fue la vida de Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? Le pidió que le entregara a su hijo único. De tal manera que Abraham es un ejemplo de imitación del corazón paterno de Dios. Porque Dios nos entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Jesús tenga la vida eterna. Abraham imitó el corazón del Padre Celestial, entregándole a Dios lo mejor que poseía, su Hijo único y muy amado. Y por ello, Dios lo bendijo y le dio en abundancia sus bienes espirituales, celestiales y materiales.
Otro ejemplo que encontramos nosotros es del Nuevo Testamento, la Virgen María, modelo por excelencia de fe, que fue llevada por ella hasta sus últimas consecuencias. Ella recibió esa profecía de Simeón, del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas: y a ti una espada te atravesará el alma. Sin embargo, ella, fortalecida con la gracia del Espíritu, llevó todo hasta las máximas consecuencias. De tal manera que esto se cumplió cuando ella, ahí debajo de la cruz, contempló a su Hijo que se entregaba por nosotros, con una entrega total y absoluta. Y así como su Hijo Jesús, ella también fue crucificada, pero en el Espíritu. Y de tal manera fue la entrega de la Virgen María, de tal manera fue su sí, que en todo momento y en cada circunstancia se lo expresaba con su misma vida, muriendo a sí misma y naciendo cada día para Dios. Esa gracia del Espíritu Santo que recibió desde el primer momento de su concepción, que la hizo la toda santa, la toda llena de gracia, le permitió a ella vivir cada día bajo las inspiraciones y las mociones del Espíritu Santo. Tanto Abraham como la Virgen María, modelos cada uno del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dieron gloria a Dios por su entrega continua a la voluntad del Señor. Tenemos también otro ejemplo, que fue discípulo de algunos apóstoles, cuenta la tradición, como es el santo que hoy celebramos, cuyo nombre es San Ignacio de Antioquía, que dejó entrar la luz de Dios y nunca se apartó de la verdad, de tal manera que dio su vida en testimonio del amor por Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 20: vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Así como Cristo se entregó por nosotros, así nosotros estamos llamados a entregarnos por Cristo. Y en San Ignacio de Antioquía se cumplen muy bien las palabras de la Escritura que hoy encontramos en la primera lectura y en el Evangelio. Dice esta primera lectura: Abraham creyó contra toda esperanza. Ignacio creyó contra toda esperanza. ¿Qué fue lo que lo movió a él a llegar hasta el martirio? La profunda fe y el amor ardiente y tierno hacia Cristo. Podríamos decir de él que él tuvo un alma con una profunda fortaleza y a la vez un alma de cristal, porque él era transparente en su vida y por otro lado era duro y fuerte como un diamante, de tal manera que él dio su vida por Cristo aun cuando todo le era adverso. De hecho, él tiene muchas cartas enviadas a diferentes iglesias que podemos decir que son
un bellísimo canto de amor a Dios. En una de ellas, cuando él iba al martirio a Roma, les pide a los cristianos de ese lugar que no hablen a su favor, porque el mejor testimonio que él puede dar de Cristo es muriendo por Cristo. Y es que mártir significa testigo. Es testigo de la grandeza de Dios en Cristo y por ello derrama su sangre. Y él dice en una de sus cartas: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Él de hecho fue triturado por los dientes de los leones en el Coliseo romano. Y él nunca quiso que se hablara a su favor para ser liberado de ello, sino al contrario. Él decía: mi gloria es ser triturado por los dientes de las fieras, para ser transfigurado en pan inmaculado. Y así como San Lorenzo, que en el asador fue asado, también San Ignacio de Antioquía entregó completamente sus miembros a la muerte. A los ojos humanos esto nos parece descabellado, pero a los ojos de aquellos que aman profundamente a Cristo les parece muy poco lo que puedan hacer por Él. Por eso dice hoy el Evangelio, en el capítulo 12 de San Lucas, que Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. San Ignacio no se reservó ese deseo de dar testimonio de Cristo. Por eso allí en el cielo fue no solamente reconocido por los ángeles, sino acogido por Dios Padre, por la Virgen María y por todos aquellos que se habían entregado por Cristo. Tal es el caso, por ejemplo, de San Esteban, que fue el primer mártir cristiano, que murió lapidado, es decir, apedreado. También fue recibido por los apóstoles Pedro y Pablo, que también fueron martirizados, uno decapitado y el otro crucificado de cabeza. También por San Juan Bautista, que fue decapitado, como nos narra también el Evangelio. Y así, todo aquel que quería seguir a Cristo en el tiempo de Cristo, tenía que estar dispuesto a dar su vida por Cristo. Ahora, los cristianos actuales somos cristianos light, como también la mentalidad contemporánea. Todo es light, ¿no? Todo es ligerito. Así también, en la actualidad, la mentalidad cristiana es una mentalidad muy light. Lo menos que se pueda dedicar a Dios, lo menos que se pueda hacer por Dios. Pero en el tiempo de los mártires cristianos, que fueron los primeros siglos de la Iglesia, aquel que quería seguir a Cristo tenía que estar dispuesto al martirio, porque a los cristianos los perseguían encarnizadamente. Para que nosotros también, retomando
ese deseo sincero de entregarnos por Cristo, recobremos una mentalidad que desee en todo dar la vida por Cristo. Dice hoy también Jesús como un testimonio válido para el tiempo de hoy. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Y la oración colecta antes de las lecturas dice lo siguiente: Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros su protección constante. Que la Virgen María, que se entregó completamente por la causa de Cristo, dando testimonio de un amor profundo y ardiente por Cristo crucificado, que también a nosotros nos dé ese amor para que podamos amar a su Hijo como Él quiere ser amado. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.